Comenzamos de nuevo con la sesión de la tarde, con esta tercera mesa, tercer diálogo sobre la IA y el poder ejecutivo. En esta mesa pues tengo la ocasión de presentar a dos grandes compañeros. En primer lugar, Lucía Bossoer, investigadora predoctoral en la Escuela Pompeu Fabra, donde está escribiendo su doctorado, y es también investigadora en la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia de la Escuela de Gobernanza Transnacional del Instituto Universitario Europeo de Florencia. Su trabajo se centra en la gobernanza de la IA y en la geopolítica de la tecnología, un tema que es de candente actualidad. Se ha desempeñado también como profesora asistente en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, ha trabajado como asesora en distintas áreas del Gobierno Nacional argentino. Lucía, un placer tenerte aquí. Y en segundo lugar, tenemos también con nosotros a Manuel González Bedia. Manuel González Bedia es vicerrector de Innovación en la Universidad de Zaragoza, miembro del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón y vocal de la ejecutiva de la sectorial CRUE I+D+I. Su investigación durante más de 20 años se ha centrado en la inteligencia artificial en las universidades de Salamanca, Complutense y Carlos III de Madrid. En Zaragoza también en el Institute of Perception, Action and Behavior de Edimburgo y en el Center for Research in Cognitive Science en Brighton. También ha sido vocal en el gabinete del ministro y subdirector general en los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades. También director general en los Ministerios de Economía y Transformación Digital en los años 2022 a 2024. Y vocal en los consejos rector de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial recientemente creada y del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el 2004. Bienvenidos a ambos, con muchísimas ganas de escucharos sobre este tema sobre IA y Poder Ejecutivo. Veo que tenemos la presentación de Lucía en la pantalla, así que le damos la palabra en primer lugar a ella. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias también al profesor Torres y a Álvaro y a toda la organización de este congreso. La verdad es que es un enorme placer estar aquí, también compartiendo panel con Manuel, que la verdad que también es un gran compañero, un gran colega. Bueno, conversábamos, intercambiábamos mails con Manuel la semana pasada y pensábamos justamente cómo abordar este panel, ¿no?, de inteligencia artificial y poder ejecutivo, control digital en el Estado constitucional. Y de alguna manera pensaba que permitía dos perspectivas distintas, ¿no? Por un lado, pensar al Estado como regulador, como controlador de la inteligencia artificial y de los gigantes tecnológicos que la están desarrollando, pero también al Estado como usuario, ¿no?, como usuario de estos sistemas de IA. Porque de alguna manera también, y por el tema de este congreso, autoritarismo digital, poder, control y democracia en la era algorítmica, amerita una reflexión sobre cómo estos gigantes tecnológicos, Microsoft, Google, Nvidia, Amazon, entre otros, están convirtiendo también al sector público de alguna manera en un apéndice de sus propios laboratorios, ¿no? Así que bueno, voy a comenzar con una imagen y les voy a preguntar a ustedes qué les dice esta imagen, y seguramente ya la habrán visto varias veces. ¿Quién me va a decir quiénes son las personas que están en la foto? Pueden gritarlo, no hace falta. Exacto. ¿Y en dónde estaban? Estaban en la toma de posesión, en la investidura del segundo mandato de Trump, ¿no? Digo, no hay foto, quizás no hay imagen que ilustre mejor este entrelazamiento entre la inteligencia artificial y más bien quienes están desarrollando la inteligencia artificial, que son unos pocos, como hemos comentado esta mañana, y cada vez más concentrados, y el poder ejecutivo, ¿no?, el Estado constitucional. Entonces, comencemos pensando ¿qué es la inteligencia artificial, no? Porque
por más de que hablamos de la inteligencia artificial como algo que ya está dado, digamos, pensamos en la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial pueden ser muchas cosas, hay muchas técnicas. Aquí tenemos a Manuel que esto lo conoce de sobra y hace muchísimo tiempo que trabaja en estas técnicas. La inteligencia artificial no es solamente una técnica. Hoy en día nos centramos en una parte pequeña de la inteligencia artificial, que son justamente estos sistemas de inteligencia artificial generativa, los modelos de lenguaje grandes, como son, bueno, obviamente ChatGPT, también Claude, Llama 3 y otros modelos, ¿no? También en esta invitación a reflexionar qué es la inteligencia artificial. Muchos pensamos la inteligencia artificial como modelos, ¿no? Modelos algorítmicos, algoritmos básicamente, pero cuando pensamos en la gobernanza de la inteligencia artificial y cómo vamos a desarrollarla y cómo vamos a regular, cómo la vamos a utilizar y cómo la vamos a regular, hay que, según como lo veo yo por lo menos, hay que adoptar una visión un poco más amplia, ¿no? La inteligencia artificial no son únicamente los algoritmos, sino que también son los datos que alimentan a estos algoritmos, los centros de datos en los cuales justamente se elaboran y se mantienen estos datos, los chips que potencian estos centros de datos, desde ya el agua y la energía que necesitan los centros de datos, y por sobre todo eso, y a lo largo, yo lo puse arriba de todo, pero en realidad podría estar en cualquiera de estas instancias, el trabajo humano, ¿no? El trabajo humano del cual hablaba Cristina, que está desde el comienzo hasta el final. Bien, ¿por qué quiero enfatizar esta dimensión de la inteligencia artificial no solo como un algoritmo, sino más bien como un fenómeno, de alguna manera, un ecosistema sociotécnico, ¿no? Porque cuando vamos a pensar en cómo la vamos a gobernar, cómo la vamos a regular, bueno, no alcanza con pensar solamente en el modelo algorítmico, porque nos quedaríamos muy cortos. Lo dejo allí y paso al siguiente tema, que después seguramente todos estos temas van a dar para la conversación con ustedes. El Estado como usuario, ¿no? El Estado como, de alguna manera, consumidor de estos modelos algorítmicos. ¿Para qué está utilizando hoy en día el Poder Ejecutivo la inteligencia artificial? La está utilizando, para empezar, empecemos diciendo que la está utilizando poco, o sea, se está empezando a utilizar de manera limitada y principalmente se está utilizando para mecanismos de procedimientos internos, ¿no? Cómo agilizar, cómo tornar más eficiente los mecanismos de intercambio de información entre distintas agencias. En segundo lugar, también se está utilizando para la elaboración de políticas públicas, aunque en una medida bastante menor. Bueno, en la justicia se está empezando a utilizar también para mejorar la prestación de servicios públicos, ¿no? Digamos, cuando pensamos en mejorar la prestación de servicios públicos, bueno, el ejemplo típico es el chatbot, ¿no? Digamos, le escribimos a la agencia tal para saber cómo tenemos que realizar algún trámite y nos va a responder el chatbot, ¿no? Ya no nos responde el ser humano, nos topamos con un sistema de IA que nos va respondiendo las consultas que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial en el gobierno, una de las grandes promesas, digamos, desde una perspectiva de democracia, ¿no? Es utilizar la inteligencia artificial como herramienta democratizadora de las políticas públicas. Y aquí quizás me corro un poco del tema del panel, que es Poder Ejecutivo, y me corro hacia el Poder Legislativo, pero bueno, una de las grandes promesas a nivel democrático de la inteligencia artificial es, bueno, la inteligencia artificial nos puede servir para acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones, ¿no? Vamos a involucrar más y de mejor manera a la ciudadanía que, gracias a los sistemas de inteligencia artificial, hoy en día pueden proveer un input, proveer sus opiniones de manera mucho más directa y que esto llegue de manera más eficaz a los representantes políticos. Es decir, ya no necesitamos tanto los que mantienen esta posición, por lo menos, dice, ya no se necesita tanto sistema de representación porque hoy en día justamente la tecnología permite que la ciudadanía
y lo que quiere y las preferencias de la ciudadanía y los intereses de la ciudadanía estén mucho mejor plasmados en la política pública. Y aquí yo les compartía simplemente una imagen de uno de los ejemplos típicos de la inteligencia artificial y participación ciudadana, que es esta herramienta, este software que se creó en el 2014 en Taiwán. Se llama V-Taiwan, que justamente funciona como un software, una plataforma digital en el que la ciudadanía entra y delibera con otros ciudadanos sobre temas de opinión pública, ¿no? Y eso supuestamente lo que tendría que trasladarse es a un mejor insumo para que luego los legisladores puedan plasmar en sus políticas los intereses y las preferencias de la ciudadanía. Una de las herramientas que utiliza justamente este software V-Taiwan se llama Polis, que es una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Que justamente lo que permite, aquí se ve bastante bien, es agrupar a distintas partes de la ciudadanía en torno a identificar temas de interés, identificar los temas que mayor controversia generan, y así, ¿no? Bueno, acá, como nota al pie, lo cierto es que la herramienta esta, V-Taiwan, no dio los resultados esperados, es decir, no tuvo tanto éxito como se pensaba que iba a tener allí hace más de 10 años cuando se lanzó. Pero quienes conocen y los expertos en el tema dicen, bueno, quizás el problema no es tanto del software, no es tanto de la plataforma, sino más bien de que los políticos al final no se interesan tanto por lo que la plataforma tiene para darles, ¿no? Entonces sí, el problema sigue estando no tanto en la posibilidad que brinda la herramienta, sino a nivel de los seres humanos, ¿no? Bueno, pero como estamos en un congreso sobre autoritarismo digital, también tenemos que ver el lado B de la inteligencia artificial en el Estado, en el Poder Ejecutivo también, ¿no? Y bueno, aquí, digamos, también está la evidencia de que la inteligencia artificial, y yo aquí les comparto simplemente la foto del tema que hoy comentaba Marta y luego Cristina comentaban en los paneles de esta mañana, ¿no? Bueno, aquí está Darío Amodei y el secretario de Defensa, creo que ahora, de hecho, se cambió el nombre, ya no es secretario de Defensa, secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que bueno, justamente digamos, esta foto es para ilustrar esta controversia entre Anthropic y el Pentágono, ¿no? Lo que les comentaba Marta esta mañana. Pero lo que me parece que ilustra muy bien el episodio de Anthropic es justamente, digamos, una situación muy paradójica en la cual, y de alguna manera de cambio de roles, ¿no? En la cual son las propias empresas privadas las que le están pidiendo al Poder Ejecutivo que limite el uso los tipos de uso de las herramientas de inteligencia artificial. Por cómo lo veo yo, por lo menos, digamos, este es el resultado inevitable de lo que las mismas empresas tecnológicas han estado haciendo a lo largo de los últimos años, que es hacer un lobby muy fuerte, y ahora luego vamos a volver a este tema, un lobby muy fuerte en contra de cualquier tipo de regulación, con el argumento de no necesitamos que nos regulen, nosotros nos vamos a autorregular. Ahora bien, Anthropic, que es una empresa que se creó en su momento desligada de OpenAI, con el argumento de que ellos, con un foco muy fuerte en lo que se llama safety, ¿no? Es decir, productos de inteligencia artificial que fueran seguros para el usuario y la ciudadanía en general. Y ellos, una de las promesas iniciales que tenían al crear esta empresa era que no iban a lanzar al mercado ningún producto de inteligencia artificial del cual no estuvieran seguros que no iba a tener ningún efecto perjudicial. Bueno, ¿qué pasó? Se ve que, digamos, no pudieron cumplir con su promesa, lanzaron al mercado estos productos y ahora tienen al Pentágono queriendo utilizar productos con fines de vigilancia masiva y con fines de guerra, ¿no? Bien, pasemos entonces a la siguiente pata, ¿no? De Estado y inteligencia artificial.
el Estado como regulador, ¿no? Ya no como usuario, digamos, a ver. Es tarde, digamos, ¿no? Porque hoy en la mañana con todo el panorama que pintábamos, uno podría decir, bueno, ya está muy tarde, ya no podemos hacer nada, pero bueno, si no, no estaríamos dedicándonos a este tema, ¿no? Si pensáramos que es tarde, nos vamos todos a la montaña y ya no nos dedicamos a pensar ni en el derecho ni en la política pública. Por lo cual, por lo menos creo, como lo vemos bastante desde la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia, seguro no es tarde, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Bueno, obviamente desde que se lanzó, digamos, por lo menos desde la aparición de ChatGPT, de los modelos de lenguaje largos, ¿no? De los LLMs, el número de legislación y de regulaciones, tanto de lo que es la soft law como de la hard law, mucho más de la soft law, o sea, de los lineamientos, los códigos de conducta, las estrategias, en torno a la gobernanza de la inteligencia artificial y en menor medida leyes de hard law, digamos, ¿no? Leyes vinculantes, digamos, explotó, ¿no? Entonces están todos los países, o la gran mayoría de los países, viendo, bueno, qué podemos hacer para limitar, para potenciar, por un lado, los beneficios de la inteligencia artificial y al mismo tiempo mitigar los usos perjudiciales, ¿no? Los lados B de esta inteligencia artificial. Entonces hubo un boom de legislación a nivel local, nacional, regional y global en torno a la inteligencia artificial en general, pero también en torno a la inteligencia artificial en el sector público, ¿no? Hay muchos países que han lanzado sus lineamientos sobre cómo utilizar la inteligencia artificial en el sector público y por lo general, bueno, aquí les comparto simplemente algunos ejemplos, ¿no? El gobierno de Canadá, el gobierno de Finlandia. Bueno, los Países Bajos tienen una herramienta que es muy interesante, que es este registro público de algoritmos utilizados en el Estado, ¿no? Y esto lo que permite de alguna manera, y lo que suelen decir estos lineamientos, si se los estudian, son lineamientos que suelen hacer un poco énfasis en los mismos aspectos, ¿no? Digamos, algoritmos que sean transparentes, modelos algorítmicos que sean de posible auditoría, digamos, que sean fáciles de auditar, que sean explicables, es decir, que la ciudadanía pueda entender cómo se llegó a un X resultado que arroja un algoritmo, que sean sistemas algorítmicos justos, que no tengan sesgos. Bueno, digamos, mucho de estas cosas, de estos requisitos, cuando uno se pone a investigar sobre cómo pasar de, digamos, el requisito normativo de alguna manera a la práctica, es bastante complicado, ¿no? Digamos, que un modelo algorítmico sea explicable se está tornando cada vez más difícil justamente a medida que se va complejizando la inteligencia artificial, ¿no? Y va avanzando. Y a su vez, la mayor parte de estos instrumentos suele estar basado en instrumentos más amplios de gobernanza, como suelen ser las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO y otras herramientas globales, ¿no? Y bueno, desde ya que la Unión Europea, con su ley, su AI Act, su ley de inteligencia artificial, es la que más ha avanzado en este tema. Que también hoy en día está siendo puesta en entredicho, ¿no? Por último, ¿cuáles son los desafíos a la hora de gobernar y de regular, ¿no? Y seguimos aquí pensando en esta pata del Estado, del Poder Ejecutivo como regulador. Bueno, hay muchos desafíos. Aquí les pongo solamente algunos, ¿no? Digamos, hay un primer desafío conceptual que justamente surge de esta complejidad de la inteligencia artificial, ¿no? Digamos, cómo gobernamos algo que no entendemos bien qué es, ¿no? Y no solamente la complejidad, digamos, un desafío conceptual que surge de el desacuerdo en torno a lo que es la inteligencia artificial, sino también un desafío conceptual en torno a el significado de conceptos tan amplios y tan debatibles como puede ser la justicia, digamos, la transparencia, la explicabilidad, ¿no? Son principios muy amplios que a la hora de ponerlos en práctica
puede ser difícil, y desde ya que va a variar entre distintos contextos geográficos y locales e interpretaciones jurídicas. Hay un segundo desafío regulatorio muy, muy importante que está relacionado con la inteligencia artificial como un objetivo móvil, ¿no? Digamos, la inteligencia artificial que avanza a pasos agigantados, ¿no? La velocidad con la cual se están desarrollando estos sistemas. Es una velocidad que de alguna manera nos hace sentir que estamos, quienes trabajamos en política pública, siempre corriendo por detrás de la tecnología, ¿no? Digamos, siempre se suele escuchar, estamos quedándonos atrás, tenemos que apurarnos porque se nos está yendo, digamos, ¿no? Es como un objeto que se te escapa de alguna manera. Y esto tiene que ver, y aquí siempre Daniel, haciendo mención un poco al pensamiento de Daniel, ¿no? Siempre él lo trae a colación, en los tiempos de la democracia, ¿no? Los tiempos de la tecnología y los tiempos de la democracia. Cualquier regulación, cualquier pieza legislativa, al menos en democracia, para que pueda funcionar, para que tenga algún efecto concreto y para que sea sustentable en el tiempo, requiere de tiempo, ¿no? Requiere de consensos previos. Son los tiempos de la democracia, que justamente hay un desfasaje muy fuerte con los tiempos de la tecnología que avanza, ¿no? Hay un tercer desafío que también se deriva de esto que conversábamos al principio, de la inteligencia artificial como un fenómeno sociotécnico, ¿no? Como un ecosistema muy amplio que va mucho más allá del modelo algorítmico, del algoritmo preciso, y que también son muchas otras cosas. Entonces, en lo que se traduce esto es que uno puede decidir regular distintas partes, uno puede decidir gobernar distintas partes de este gran ecosistema, uno puede centrar una pieza legislativa en el modelo algorítmico, pero también uno puede centrarse, como lo están haciendo, por ejemplo, hoy en día muchos países de Europa, en los centros de datos, en la nube, tenemos que tener una nube propia, en el producto, ¿no? El producto que surge de estos modelos algorítmicos, como lo hace la Ley de Inteligencia Artificial Europea, que no regula la inteligencia artificial, sino que regula los casos de uso de la inteligencia artificial. Entonces, digamos, una pieza legislativa puede centrarse en distintas partes de este ecosistema, y al mismo tiempo, dependiendo de si tú te centras en una única parte, seguramente vas a tener dificultades en implementar legislaciones en otra parte. ¿Esto a qué me refiero? Hoy Europa está buscando la soberanía tecnológica, ¿no? Como hoy Cristina y Ramón nos contaban esta mañana. Una gran parte de la limitación de Europa, de los países europeos, al momento de imponer legislación propia a estos gigantes tecnológicos, es que es muy dependiente de los servicios de Microsoft, de los servicios de Google, de los servicios de Amazon, en muchas otras áreas de este gran ecosistema, ¿no? Digamos, y particularmente de la nube, de lo que se llama la nube. Como Europa depende de estos servicios, no puede imponer la legislación que seguramente muchas personas en Bruselas le gustaría imponer. Es decir, que tu dependencia en determinadas áreas del ecosistema te genera dependencias en otras áreas del ecosistema. Bueno, concentración de poder. Y este es el tema quizás más importante para este congreso, ¿no? La concentración de poder sin precedentes en la historia en manos de unos pocos actores tecnológicos, los estaba mencionando previamente, los de siempre, ¿no? Amazon, Google, Microsoft. Bueno, Nvidia ahora, que es la gran empresa de sistemas de inteligencia artificial. Es una concentración de poder sin precedentes y que sigue acentuándose cada vez más a medida que estas grandes empresas van haciéndose con el control de lo que se llama choke points en inglés, ¿no? Como son sectores estratégicos de este ecosistema, en base a los cuales van profundizando el poder de control del ecosistema tecnológico. El problema de esta concentración de poder es que estos gigantes tecnológicos lo que han hecho es justamente captar el proceso regulatorio, ¿no? Lo que se llama captura regulatoria. Yo creo que aquí hay muchos estudiantes de Derecho, con lo cual
conocen bien a qué me refiero por este concepto, ¿no? Es decir, las gigantes tecnológicos poniendo muchísimo dinero y muchísimos recursos para lograr de alguna manera que el proceso regulatorio, si se da, que se dé de manera beneficiosa para sus intereses empresariales, ¿no? Y aquí, obviamente desde el comienzo del segundo mandato de Trump, este proceso se ha acentuado, y si bien antes quizás lo hacían de manera un poco más entre las sombras, ahora ya se hace abiertamente, digamos, es público que el gobierno estadounidense digamos, le ha encomendado a los diplomáticos estadounidenses en Europa hacer lobby en contra de las piezas regulatorias en el espacio digital, del Digital Markets Act, del Digital Services Act, etcétera, etcétera. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en una dificultad muy importante que tienen hoy en día los gobiernos democráticos para imponer legislaciones en el ámbito digital. Esto, el episodio, yo no sé si alguno se acuerda el año pasado, el episodio de la pelea entre Elon Musk y el gobierno de Brasil y Lula da Silva. ¿Alguno conoce, alguno recuerda lo que pasó en Brasil? Si alguno se acuerda puede levantar la mano y lo quiere compartir. Bueno, básicamente en Brasil el año pasado estuvo, digamos, dejó de funcionar Twitter, ahora X, por, ¿qué habrán sido? Varios meses, dos meses, 3 meses dejó de funcionar, como resultado de una pelea muy importante en la que tuvo Elon Musk con un juez de la Corte Suprema de Brasil, en la cual básicamente lo que estaba haciendo la juez en la Corte Suprema de Brasil era pedirle a esta red social, a X, que cumpliera con los requisitos de cualquier empresa extranjera funcionando en territorio brasilero, ¿no? La plataforma y Elon Musk, en nombre, digamos, el CEO de la plataforma, no quería cumplir con estos requisitos, y como el gobierno de todos modos lo quiso imponer, lo que dijo Elon Musk, dijo, ¿sabes qué? Voy a cerrar la plataforma. Ahora, a partir de ahora, no van a tener más X en Brasil, lo cual obviamente redundó en una gran parte de la ciudadanía muy enojada con el gobierno de Brasil, porque decía, me cerraron la plataforma, yo ahora cómo voy. Digo, están generando de alguna manera conflictos a nivel democrático muy, muy grandes. Por suerte, finalmente ese episodio, ¿cómo se resolvió? Bueno, Elon Musk y X tuvieron que pagar la multa que tenían que pagar y tuvieron que cumplir con los requisitos que se imponían a cualquier otra empresa extranjera en Brasil. Pero bueno, lo que ilustró este episodio justamente es la capacidad de incidir en los procesos democráticos de estas grandes empresas. Bueno, voy cerrando ya. Bueno, y por último, el último desafío que les ponía ahí es el clásico dilema entre innovación y regulación, ¿no? Digamos, la regulación supuestamente yendo en contra de la innovación. Esto es un típico argumento que se escucha mucho en estos días. No regulemos tanto porque estamos sofocando la innovación, y si hay muchas piezas regulatorias no vamos a poder innovar. Bueno, no es así. Este es un falso dilema, digamos. Hoy en día hay un consenso bastante amplio que lo que sofoca la innovación no es la regulación, sino es un exceso de regulación mal diseñado, en el momento no oportuno. Ahora, una pieza regulatoria bien diseñada, en el momento justo, lo suficientemente flexible como para dar juego y para, de alguna manera, respetar justamente el avance tecnológico, de hecho facilita la innovación, no la sofoca. Entre otras razones porque lo que hace es proveer certeza sobre las reglas de juego, ¿no? Que eso, el desarrollo tecnológico necesita también eso. Entonces voy a cerrar para ya darle la palabra a Manuel. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, muchos gobiernos de Europa, justamente lo que presentaba Cristina esta mañana, se están dando cuenta de la situación de vulnerabilidad en la cual las coloca esta excesiva dependencia de unas pocas empresas, y lo que están haciendo es cambiar, dejar de utilizar los servicios que proveen estas empresas y moverse hacia otro software, ¿no? otros sistemas, otras
Sí, otros productos. Bueno, acá les ponía el ejemplo de Francia, que va a sustituir Teams y Zoom en el ámbito... Todo esto es en el ámbito gubernamental, digamos, no se van, el Poder Ejecutivo no van a utilizar más estas plataformas y van a empezar a utilizar plataformas, por lo general son plataformas de código abierto, con lo cual se entiende que, digamos, también cumplen con requisitos democráticos mucho más amplios. Y entonces, simplemente cierro con esta imagen, ¿no? Digamos, y esta imagen lo que hace básicamente es una invitación, de alguna manera, a ampliar la conversación sobre el tipo de inteligencia artificial que queremos, sobre el tipo de inteligencia artificial que utilizamos, preguntarnos, al menos en el ámbito gubernamental, en el Poder Ejecutivo, en este caso, qué tipo de inteligencia artificial vamos a utilizar, para qué la vamos a utilizar, porque hay una cosa, un cierto hype, ¿no? Como se dice ahora en torno a la inteligencia artificial, que es que vemos un producto, nos lo ofrecen, lo venden de manera muy atractiva, va a tornar todas las operaciones mucho más eficientes y lo implementamos. Lo implementamos sin preguntarnos cuál es el problema de política pública que tenemos en primer lugar, de qué manera esta herramienta va a contribuir a solucionar ese problema de política pública y fijarnos en la evidencia, ¿no? Digamos, esta herramienta que nos están vendiendo, que nos están ofreciendo, ¿ya ofreció evidencia concreta de que va a permitir solucionar este problema? ¿Sí o no? Porque si no perdemos de vista, nos enfocamos en la tecnología, pero perdemos de vista el objetivo al final de la política pública, ¿no? Que es de alguna manera solucionar, ofrecer respuestas y soluciones a la ciudadanía. Así que lo voy a dejar ahí, le voy a dar la palabra a Manuel y podemos seguir luego. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Lucía, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un verdadero placer y compartir la mesa con Lucía y estas dos visiones de la relación entre la inteligencia artificial y el Estado como, digamos, supervisor, como protector y también como receptor, ¿no? Y yo abundaré en algunos detalles que ya comenta Lucía, pero me gustaría empezar con una reflexión un poco genérica sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hasta hace pocos años, era una rama de las ciencias de la computación, como otras muchas, como la informática gráfica, la ingeniería del software, la arquitectura de computadores. Eran unas tecnologías puramente académicas para hacer trabajos de laboratorio sin ninguna trascendencia real en el sector productivo, ¿no? La inteligencia artificial, como tal, tiene más de 60 años. Digo como tal cuando se acuña el término inteligencia artificial. Es un término que se inventa John McCarthy básicamente para conseguir fondos de financiación. Los científicos, este aura de los científicos, de personas buenas que buscan el conocimiento y sin ningún tipo de, digamos, de perversión en esa trayectoria es completamente falsa y lo que tú quieres es tener los recursos tú financieros y quitárselos al competidor, ¿no? Entonces, inteligencia artificial era un término sexy que se acuñó justo para luchar contra la comunidad de los cibernetistas, que eran una gente que en los años 40 se había atrevido a prácticamente lanzar una herejía, que era: ¿podremos expresar a los humanos y a las máquinas en los mismos términos? O sea, la idea de, a través de conceptos como información y conceptos muy mecanísticos, podríamos entender cómo es la inteligencia, la mente, la cognición humana. Bueno, pues cuando surge la inteligencia artificial, surge con un programa de investigación. Un programa de investigación no tiene un compromiso preestablecido con una metodología o con una técnica. Un programa de investigación lo que querían era ver si unas máquinas, que eran los grandes supercomputadores, eran un buen laboratorio de experimentación de las ideas que teníamos sobre nuestra mente, sobre nuestras capacidades cognitivas. Es decir, si éramos capaces de pensar en nuestras capacidades en términos operativos para que pudiera replicarse en un ordenador y testeábamos esa hipótesis, pues podríamos tener otra forma de saber si nuestra idea sobre nuestra mente era correcta o no. Desde entonces hasta ahora ha cambiado mucho las cosas. Hubo programas basados en la lógica, basados en sistemas expertos. Las redes neuronales eran una cosa absolutamente residual
básicamente por problemas técnicos, por problemas algorítmicos, lo que se llamaba el algoritmo de retropropagación. Es un algoritmo que es el que informa a una red cómo tiene que actualizar unos elementos dentro de la red que se llaman los pesos para que sea operativa, para que sirva para algo, ¿no? Bien, pues esto se solucionó en 2012 con redes muy grandes. Es cuando surge lo que llaman el Deep Learning, ya existía el Machine Learning, pero el Deep Learning es utilizar los algoritmos de aprendizaje máquina en un tipo de redes que eran capaces de segmentar el conocimiento que de alguna forma tenían incorporado, ¿no? Estamos hablando del 2012. En 2017 aparece una nueva innovación, se llaman los transformers, que permiten que estas redes vayan mucho más rápido. Esto, hasta 2019, el campo de aplicación era la visión. Los sistemas de visión por computador mejoraron muchísimo. De hecho, todos estos test técnicos, tecnológicos, se aplicaban en el ámbito de la visión por computador. Pero se extrapolaron al lenguaje y surgieron lo que conocemos, modelos de lenguaje. Estamos hablando de 2019. En noviembre de 2022, una empresa, OpenAI, lanza un sistema todavía en versión beta y consigue que 100 millones de personas en todo el mundo en 2 meses se lo testen y se lo mejoren, ¿no? Quiero decir, es una cuestión de hace 4 días y lo que tenemos ahora es que desde ese momento hasta ahora empresas con estos productos han conseguido atraer inversiones multimillonarias. No sé si recordáis Sam Altman recorriéndose el mundo con este tono mesiánico, diciendo que eran los que más sabían de inteligencia artificial y como era todo tan peligroso, lo mejor es que le dieran a ellos el dinero y la capacidad de regular, porque era la manera en la que la IA nos iba a desbocar, ¿no? Y no iba a acabar con todos nosotros. Sabéis que Sam Altman decía que la inteligencia artificial es más peligrosa que la suma de otra pandemia, una bomba nuclear y, no sé, el cambio climático, me parece todo junto. Bien, ¿qué es lo que hemos tenido hasta ahora? Fijaos que en 2019 OpenAI tenía valía, digamos, el mercado 1.000 millones de euros. El otro día, en febrero de 2026, ya está casi en el valor de 1 billón de euros. Las 7 grandes tecnológicas, Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla, suman 21 billones de dólares. Eso es, si fuera un país, sería el segundo país más rico del mundo después de Estados Unidos. Es más rico, el conjunto de ellas son más rico que China. Nvidia solo ya es más rica que Alemania. Esto para unos modelos y unas técnicas que tienen unas características muy curiosas. Son estocásticas, es la primera tecnología de carácter probabilístico que estamos incorporando. Ten en cuenta, todas nuestras tecnologías hasta ahora eran deterministas, es decir, sabíamos qué pasaba cuando apretábamos el enchufe. Ahora no tenemos seguridad de lo que nos va a devolver la máquina cuando le hacemos la misma pregunta. Ejemplo, hace 2 días quería felicitar a un amigo que cumplía años y se me ocurrió pensar qué gente había nacido el mismo día, el 2 de marzo. Y se lo pregunté a ChatGPT. Salieron filósofos, músicos. Cuando fui a revisar las fechas de nacimiento, nadie había nacido el 2 de marzo. Es una pregunta absolutamente trivial, pero si vuelves a preguntarlo, te da otra serie de gente y con otra serie de fallos, ¿no? Es una tecnología que, por su propia constitución, constitutivamente es probabilística, ¿no? No tiene planes, no tiene memoria y no se puede entender. O sea, estamos hablando siempre de trazabilidad y de comprensión, de explicabilidad. Cuando digo que no se puede entender, es que es una tecnología que no tiene las estructuras de los modelos que teníamos hasta ahora y que en todo caso tiene unos órdenes de magnitud que tengo aquí apuntados para que veáis que es imposible de asumir lo que significa. Fijaos, un modelo de lenguaje básico, o sea, un ChatGPT 4, 3.5, como el que salió en 2022, está entrenado con lo que llaman 3 trillones de tokens. Tokens serían como raíces de las palabras, ¿no? Esos son básicamente 2 millones de libros. En escala humana, leerse 2 millones de libros sería vivir 4.000 vidas. No creo que seamos capaces de hacernos a la idea de qué significa 2 millones de libros que tiene una máquina, ¿no? En un mes. Serían 4.000 vidas. El consumo, los ordenadores trabajan sobre ciclos, ¿no? Ciclos muy rápidos. En un segundo hay muchas lo que llaman flops.
el consumo en un entrenamiento de un modelo es 3,14 a la 1023 flops. Eso no os dice nada, pero si flop es lo que tarda en hacer una cuenta un ordenador. Si pensáis que vosotros podéis hacer una cuenta en un segundo, imagina 3 por 2 y tardáis un segundo, pero cualquier cuenta significa que los cálculos que ha hecho un ordenador para entrenar un modelo de estos son 30 millones de veces la edad del universo. O sea, son unas magnitudes que son imposibles de entender, imposibles de asimilar, ¿no? Tengo alguna cifra más. Por ejemplo, el coste de resumir un texto de 1.500 palabras, que son 4 páginas, para crear un resumen de 250, 350 billones de flops, a escala humana equivale a 500 millones de años. O, por ejemplo, el consumo de entrenar ChatGPT, que son 700.000 litros de agua, en escala humana, sabiendo que 300 toneladas de CO2, son 300 toneladas de CO2, que son 125 vuelos de ida y vuelta de Nueva York a Pekín. Con esto lo que quiero decir es que cuando hablamos de entender qué es lo que hace un modelo de estos, no es cuestiones simplemente técnicas, son unos órdenes de magnitud para los que nuestro cerebro no está preparado. Bien, ¿por qué interesa esto desde el punto de vista, digamos, del derecho, de la democracia, de la reflexión, de la ciencia política? Pues porque hay una conexión absolutamente directa entre la irrupción de estos sistemas técnicos y efectos como los que estamos viviendo, de inestabilidad de las democracias, de polarización, de vigilancia masiva, ¿no? Y ese es no es el modelo ni la parte técnica, es las repercusiones que está teniendo en nuestra vida, digamos, diaria. Antes Lucía ha hablado del caso de Anthropic, ¿no? Anthropic es una empresa que crea un modelo, Claude, que ahora es el que digamos, funciona mejor que otros modelos alternativos, y ahora está, digamos, censurado por el Pentágono por no querer, participó en la captura de Maduro, el sistema Claude, pero por no querer que se utilice ni para armas autónomas ni para campañas de vigilancia masiva de ciudadanos. Bueno, volviendo al tema de por qué nos interesa esto, habréis oído también hablar de lo que llaman la ilustración oscura. Es decir, a partir de esta concentración de poder tan abismal y tan desproporcionada, hay una serie de gente que ha considerado que la democracia liberal es ineficiente y que la mejor forma de regularse y de gobernarse es funcionar como una empresa, con una especie de monarquía tecnocrática, y que el poder lo lleven desde esas élites, ¿no? Uno de ellos es Peter Thiel, que es el CEO de una empresa que se llama Palantir, que es una empresa que digamos, analiza datos y cruza datos para el ejército americano. Entonces, bueno, y tenemos también la situación de Estados Unidos contra China, aunque está ganando, digamos, Estados Unidos en las empresas capitalizadas. China tiene varias ventajas estructurales que previsiblemente le van a permitir dar el sorpaso. Tiene más datos, porque tiene más población, tiene más electricidad y capacidad energética, tiene una capacidad de adoptarlo por la industria de manera, digamos, vertical que no tiene Estados Unidos, y aunque nosotros ahora estamos como muy deslumbrados por modelos de lenguaje, en realidad los modelos de lenguaje no tienen ningún tipo de experiencia. El siguiente paso son modelos de mundo, y para eso necesitamos llevar estos modelos de lenguaje a los robots. Y no sé si habéis visto la ceremonia del año chino, pero el nivel de tecnología robótica china es absolutamente imparable, ¿no? Bien, en esta situación la pregunta es qué puede hacer Europa o qué podemos hacer para gobernar esta tecnología, o qué hace el Estado o qué debería hacer el Estado desde los valores, los principios, la cultura, digamos, democrática que tenemos en esta zona del mundo. Si habéis visto la política de von der Leyen en este segundo mandato, se basa fundamentalmente en dos informes, el informe Letta y el informe Draghi. El informe Letta es un informe, si queréis, más de carácter regulatorio, y el informe Draghi aporta cuestiones más concretas sobre el punto de vista técnico y de inversión. Bueno, Draghi publicó en 2024 su informe, es un informe, es una hoja de ruta para 5 años, y básicamente dijo: o se movilizan 800.000 millones de euros en Europa para que no se siga ensanchando el gap de productividad con respecto a Estados Unidos, o si no, cada vez estaremos más lejos. 800.000 millones solo para no aumentar más la brecha, ¿no?
Draghi ha estado a finales del año pasado en Madrid visitando a su amigo Letta, que es decano de una facultad, la Facultad de Ciencias Sociales de la University en Madrid, y actualizó sus datos. Dijo que a la vista de las inversiones que había habido en otros países, ya no eran suficientes 800.000 millones, ya teníamos que invertir 1.300.000.000, y que la rapidez con la que iban sus procesos, sus políticas, era tan lenta que iban a tardarse el doble de años, hasta 2034. ¿no? Entonces, la primera cosa que podemos inferir de esta posición es que, aparentemente, las críticas que podemos hacer al modelo europeo, y digamos por decantación en español, es: tenemos poca inversión, necesitamos más inversión, necesitamos más agilidad. ¿no? Necesitamos más inversión, se está duplicando la que necesitamos solo para que la brecha no sea más grande, y necesitamos que las políticas vayan más rápidas. ¿no? Más financiación y más agilidad. Sin embargo, lo que quiero traeros es algunas reflexiones sobre cuestiones que están latentes, que no tienen que ver con estos dos, digamos, principios o casi convertidos en mantras, y que también son interesantes para reflexionar sobre cómo aborda Europa este reto. ¿no? Se invoca siempre que hay un modelo claro para una inteligencia artificial europea, que es, y estos son todo etiquetas que habréis escuchado, es humanista, es ética, es centrada en las personas, ya el doble salto, bucle con tirabuzones, inteligencia artificial para el bien. Son palabras absolutamente vacías y retóricas que o se sustancian en algo o es un ejercicio un poco de melancolía. ¿no? Hace tiempo hubo un grupo de alto nivel sobre ética e inteligencia artificial a nivel europeo, y de las 25 personas solo había 3 expertos en ética. El resto eran representantes de los sectores industriales, porque en realidad, bajo la carcasa de ética e inteligencia artificial, se esconden intereses para que no haya regulación. Entonces, ya lo vamos a hacer bien, ya vamos a tener códigos de buenas prácticas y ya no hace falta que nos reviséis. ¿no? Esto es algo tan absurdo como que las empresas contaminantes diseñan la política medioambiental. Bueno, entonces, ¿qué se puede decir más allá de queremos una inteligencia artificial para el bien? Bueno, Europa, cuando hace estas referencias, pues digamos, lo relaciona con una gobernanza para que se distribuya todos los impactos positivos de la inteligencia artificial colectivamente, ¿no? O para que haya que los efectos positivos lleguen a toda la ciudadanía y que incluso la ciudadanía participe, ¿no? Mecanismos de participación y de beneficio, ¿no? Que en estos procesos de reajuste que pueden venir en el plano laboral, etcétera, pues no se quede gente en la cuneta, ¿no? Es digamos, los principios que podrían estar detrás de todo este discurso de una inteligencia artificial ética, ¿no? ¿Y qué propone para conseguir esa inteligencia artificial redistributiva y colectiva y participativa? Pues hace básicamente 2 cosas, que es lo que venía a extraerse del informe Draghi. Dice, tenemos que apostar más por la innovación, tenemos que invertir más en innovación y tenemos que reducir la regulación. Y mi reflexión aquí, y os quería poner 4 ejemplos, es si realmente estas políticas, siguiendo estos 2 principios, sirven para algo. O las condiciones de contorno lo que van a hacer es generar dinámicas que simplemente fortalezcan la situación de desajuste que ya tenemos, ¿no? Las reflexiones si estas iniciativas que está lanzando Europa con estas, digamos, buenos principios o buenos deseos no terminan consolidando el poder de los actores dominantes. Y vamos a ver cómo paradójicamente esto puede estar ocurriendo. Fijaos, el impulso a la innovación. Cuando hablamos de innovación e inteligencia artificial, hablamos de empresas como OpenAI o como Claude, es decir, startups que de manera muy creativa han desarrollado ciertos productos y que el mercado los ha valorado muy positivamente, ¿no? En Europa ha habido dos casos, 2 unicornios de estos que llaman, una fue Mistral en Francia y otra fue Aleph Alpha en Alemania. Son 2 iniciativas que tuvieron apoyo de sus propios gobiernos y ayudas europeas y que además como alternativa se intentó que se desarrollaran, se entrenaran en supercomputadores públicos. Una alternativa más de corte público y
y sacada un poco de las dinámicas del mercado. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con estas empresas? Que ahora mismo se dedican a otra cosa. Se dedican a otra cosa, por ejemplo, Aleph Alpha ya ha dejado de entrenar sus propios modelos y se centra en cuestiones de desarrollo, de apoyo, y Mistral ha decidido evolucionar hacia una plataforma para desarrolladores. Ninguna de las dos se dedica a modelos de lenguaje. ¿Por qué? Porque las condiciones que tenemos de la época anterior a la inteligencia artificial, es decir, de la digitalización, ha configurado un mundo donde las empresas que llaman hiperescalares son todas americanas. Y cuando tú quieres, dominan la cadena de valor del sector de la IA. Tú puedes crecer hasta un cierto momento, pero para tener un mercado global tienes que caer en sus infraestructuras y, por tanto, en sus reglas. Y ellos son luego los que dan ciertos incentivos o cierran algunos desarrollos. Así que hacer crecer a nuestras startups, sacarlas del mercado para que crezcan según ciertos atributos públicos, sociales, no sirve para nada si quieres que terminen siendo un competidor de estas empresas, porque caen, sobre esas infraestructuras preestablecidas, ¿no? Fijaos el absurdo que es esto. Europa, para tener control sobre los datos, tiene una ley que es los datos europeos que no salgan de Europa. Y entonces eso lo que ha generado es un aterrizaje, un desembarco absoluto de empresas de centros de datos a nivel europeo, ¿no? Fijaos que en España tenemos ya 100 centros de datos, y uno de la Universidad de Zaragoza. En Aragón tenemos 12 centros de datos. En 2 años ha venido una inversión de 70.000 millones, que es más que el PIB de Aragón. Es decir, hacemos una regulación para protegernos, pero estamos haciendo que toda la instalación, toda la infraestructura tecnológica no sea nuestra, ¿no? Esto tiene una segunda derivada importante. No solamente estas infraestructuras, estos hiperescalares, dominan la cadena de valor del sector de la IA, dominan otros sectores. Fijaos, por ejemplo, el sector automovilístico. Si un sector automovilístico, o sea, una industria automovilística, lo que quiere es reconfigurar técnica y financieramente ciertas operaciones subiendo todos los datos a la nube, en principio no tiene una conexión con la inteligencia artificial, pero al final termina dependiendo de estos hiperescalares de una manera crítica, ¿no? Es como se han adentrado, han penetrado en industrias estratégicas, en principio no conectadas con la IA, ¿no? Así que esta idea de vamos a hacer que nuestras startups crezcan, al final no parece que sea una política exitosa. La otra reflexión es sobre la regulación. Lo ha mencionado Lucía. Es uno de los debates, digamos, genuinos. Europa a veces se vende como una potencia regulatoria, ¿no? Es lo que llaman el efecto Bruselas. Y en el pasado ha podido presumir de eso porque no le ha salido mal. Por ejemplo, con la Ley de Protección de Datos, la RGPD, lo que consiguió es que se impusiera su normativa, su regulación a escala internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hay empresas que por reputación prefieren poner, o por visibilidad, que cumplen los estándares más exigentes, y otras, de manera organizativa, no les interesa tener un modelo de negocio en Europa y otro alternativo en otro lugar del mundo, ¿no? Pero ahora mismo la gran mantra es que en realidad nuestra regulación inhibe la innovación en IA y que tenemos que regular menos. Bueno, esto, y que la IA Act hay que pararla, y de hecho está parada, el Digital Omnibus se ha paralizado y la aplicabilidad de la ley se va a retrasar. Sin embargo, nosotros llevamos ya con una brecha de competitividad enorme desde el año 2000 con respecto a Estados Unidos, y no existía este fenómeno de la IA, ¿no? O sea, esto no es lo que está realmente marcando la diferencia. Y además, si leéis la IA Act, en realidad la normativa no prohíbe, o sea, prohíbe 2 o 3 aplicaciones, pero que son, digamos, como muy singulares. Que no intentes manipular comunidades vulnerables y que no hagas vigilancia global. Pero más allá de eso, a nivel de investigación puedes hacer lo que quieras en inteligencia artificial, y a nivel de comercialización también, si no comercializas en Europa. Y lo único que hace son unos niveles de riesgo. En la mayoría de los dispositivos de inteligencia artificial no llegan a los niveles altos de riesgo, ¿no? Es decir, no hay ninguna correlación entre nuestro desfase en IA y la regulación.
¿Cuál es el problema? El problema no es que tengamos que reducir regulación, es que la que tuvimos antes fue muy ineficiente. Y cuando digo la que tuvimos antes, fue de nuevo la que dependió de los años de la digitalización. Cuando las autoridades de la competencia tenían que regular ciertos comportamientos de algunas empresas, las veían en términos analógicos, es decir, si garantizaban competencia o no. Pero es que el mundo digital tiene unas reglas distintas. Entonces, si tú haces una captación de recursos o de talento determinada, luego y te anclas, la competencia futura ya orgánicamente no va a poder ponerse a tu nivel. Con lo cual, lo que ha pasado es que una ineficiente y escasa regulación es lo que ha provocado esto y no al revés, no una regulación excesiva, ¿no? Por eso, esa segunda reflexión sobre innovación tal como lo estamos haciendo parece que no funciona, inhibir la regulación tampoco parece que sea un mecanismo exitoso, ¿no? La tercera cosa tiene que ver con la financiación, ¿no? Esta idea de tener un campeón europeo. Bueno, cuando hablamos de financiación y de imitar a Silicon Valley un poco, lo que se nos olvida es que nuestra, digamos, economía política, nuestros mecanismos de financiación no tienen nada que ver con los americanos. O sea, Estados Unidos tiene un ecosistema de capital riesgo capaz de asumir costes muy elevados para escalar sus innovaciones. Pero la Unión Europea, su financiación depende mucho de la financiación pública, de fondos de bancos nacionales y de liberar fondos de pensiones y seguros europeos. Y esto significa que, aunque puedas tener capacidad de financiación, los ritmos y la agilidad no es la misma. Así que la idea de un campeón europeo con las mismas, o sea, con el mismo nivel, con la misma lógica que los americanos, no tiene mucho sentido porque las herramientas que tenemos no son las suyas, ¿no? La pregunta latente no es tanto técnica, sino política, es decir, ¿qué tipo de inteligencia artificial queremos? Y la única alternativa frente a los modelos comerciales existentes es una inteligencia artificial que tenga un apoyo público mayor, ¿no? Y esto a veces parece un acto de romanticismo, ¿no? Pero en realidad hay infraestructuras críticas que promueve y gestiona el Estado, como las carreteras o la electricidad, y hay productos que se consideran que son básicos para la sociedad, como la atención sanitaria o la gestión de residuos. Es decir, hay estructuras críticas para la vida en común que se gestionan desde el Estado, ¿no? Y recordemos que hay en la historia muchos experimentos, muchos proyectos científicos que el proyecto Genoma Humano, la misión Apolo, el proyecto Manhattan, que han venido desde lo público. Y hay muchas tecnologías que desde lo público luego han pasado, pues los GPS luego han pasado aunque viene del entorno militar, que han pasado digamos, al mercado. Es decir, tener una idea de una inteligencia artificial pública no es descabellado si se estructura bien, ¿no? Y el último punto del que quería reflexionar es también esta idea de que en Europa sacamos pecho por los valores que tenemos, presumimos de los valores y consideramos que todas nuestras iniciativas son mucho más participativas y democráticas, ¿no? Bueno, primero, hay que pensar en, quizá por intentar defender los valores que tenemos, no nos veamos en el futuro añorando defender los valores que teníamos. Pero es que, además, no es cierto que en el ámbito de la inteligencia artificial las leyes que se hayan estructurado a nivel europeo sean más democráticas, más sociales que la alternativa, por ejemplo, americana. Y os pongo de ejemplo la Ley Europea de Chips y la Ley Europea Americana. Con el fin de asegurar la competitividad en Europa en el ámbito de los semiconductores, pues se movilizó una enorme inversión público-privada en 2023 y Alemania firmó un acuerdo con Intel de 30.000 millones de euros. Condicionando una subvención pública de 10.000 millones. Intel mintió sobre la situación, todavía estaba en el mercado, pero estaba ya en una situación muy límite, y poco tiempo después anunció la suspensión de sus inversiones en Europa y Alemania perdió esa subvención de 10.000 millones, ¿no?
no hubo ni condiciones sociales, ni medioambientales, ni redistributivas, no hubo en el diseño de esa ley ni participación de sindicatos ni entidades de la sociedad civil. La alternativa americana. Estados Unidos incorporó subvenciones públicas integrando a sindicatos y a otros grupos con representación social. Introdujo también objetivos políticos y sociales en función de la competencia estratégica con China y de formación laboral. Y las empresas que accedieron a estos fondos, a estas subvenciones del sector de los semiconductores, tenían que garantizar programas de recursos humanos laborales que incluían formación, salarios competitivos y medidas para colectivos desfavorecidos. Es decir, también cuando hablamos de esta seña de identidad europea, en realidad no es que sea el atributo que nos defina, ¿no? Así que, por terminar, mi reflexión sería la siguiente. Si el futuro de la inteligencia artificial fuese la tecnología que existe ahora mismo, Europa tendría poco que hacer. Pero es cierto que cada vez la supercomputación y el número de datos cada vez se va a convertir en una... O sea, cada vez vamos hacia un techo, ¿no? Es decir, no digo que sean unas inversiones que no sean necesarias, pero no van a seguir creciendo exponencialmente. Y lo que va a ser singular en la inteligencia artificial en el mundo que viene es la capacidad creativa para pensar en formas de gestionar todos estos datos y de pensar nuevos algoritmos, nuevos modelos, etcétera, ¿no? Y ahí, ¿por qué Europa y este modelo público sí podría ser un buen candidato? Bueno, por varias cosas. Una, porque de las 100 primeras compañías tecnológicas del mundo, Europa solo tiene 8. Tiene 8 veces más Estados Unidos. Sin embargo, entre las mejores universidades del mundo hay 35 europeas y 38 americanas, y menos chinas. Es decir, no tenemos un gran sector tecnológico, pero sí tenemos un buen sistema de generación de conocimiento, distribuido y capaz de pensar en trayectorias alternativas a la evolución que ha seguido la inteligencia artificial, que se ha basado en explotación masiva de datos con supercomputadores, ¿no? Así que esta sería la reflexión final, que desde el punto de vista del Estado y de lo público sí hay una alternativa a los modelos comerciales que tenemos y que en este punto histórico y de evolución de la tecnología sí que Europa podría tener unas capacidades, unas cualidades que le permitieran fructificar en el desarrollo de modelos alternativos. Y hasta aquí. Gracias. Sí. Bueno, voy a tomar ahora la palabra yo de nuevo. Manuel, creo que varios de los puntos que presentamos ambos, ¿no? De alguna manera se complementan. Tú hacías mención un poco a esta imposibilidad de escapar de la dependencia, ¿no? En este ámbito, la imposibilidad de digamos, cómo al final mismo hasta las startups europeas terminan siendo cooptadas de alguna manera por estos gigantes tecnológicos, lo que da a veces un poco la sensación del no poder escapar, ¿no? ¿A ti te ha tocado estar adentro de este Poder Ejecutivo, adentro de este gobierno y también trabajando justamente en qué posibilidades tenemos, de avanzar hacia esta inteligencia artificial pública de alguna manera, ¿no? Esta inteligencia artificial que queremos. Entonces me gustaría preguntarte, para comenzar un poco la conversación, si desde tu punto de vista han habido avances, has visto un cambio de alguna manera de quizás no tanto en el producto tangible, pero sí quizás de cultura, de mentalidad, de cómo estamos viendo justamente la utilización y el desarrollo de estos servicios y estos productos. Sí, yo estuve en el diseño, yo coordiné la actualización de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Hubo una primera versión en 2022 y otra en 2024 y yo estaba en ese momento en el Ministerio de Transformación Digital. Y tuvimos este debate que con los fondos de recuperación que teníamos
para hacer políticas en este ámbito, que era lo más estratégico, ¿no? Y por supuesto hay debates que uno no sabe si han sido la base de buenas decisiones o no hasta que las ve, pero sí que pusimos en marcha un modelo de inteligencia artificial pública que se llama el modelo ALIA. Bueno, en realidad es la familia de modelos ALIA. Esto surgió porque la política de supercomputación se diseña a nivel europeo. Hay 7 grandes supercomputadores en Europa, Finlandia, Alemania, Italia, Francia, España, y coyunturalmente ocurrió que la última actualización había ocurrido en España con el Mare Nostrum 5. Utilizar un supercomputador, estos supercomputadores son europeos, es decir, aunque esté en Barcelona, tiene que dar servicio a toda Europa. Pero nos encontramos en una situación muy ventajosa y es, ese modelo, para ponerlo operativo, hay que chequearlo con 2 o 3 experimentos. Y para eso teníamos una ventana para poder utilizarlo a nivel local o a nivel nacional para lo que quisiéramos durante unos meses. Y entonces eso sabíamos que esa ventana iba a estar en unos pocos meses y se nos ocurrió que, pues, si no, tendríamos, o sea, nos habría costado mucho. Ese dinero, digamos, venía por Europa para testear el propio computador. Y entonces lo que hicimos fue plantear un modelo de lenguaje público. Tenía varias intenciones y todas tienen un carácter, digamos, muy público, muy social. Lo primero es, las comunidades científicas no tienen muy claro cómo están diseñados estos productos, porque los productos comerciales no hacen publicidad de cómo están hechos, ¿no? Entonces tienen intuiciones. Nuestra, digamos, comunidad científica tecnológica creía que estos modelos estaban hechos de una manera, pero no tenía forma de comprobarlos, ¿no? Entonces les dimos la posibilidad de que chequearan sus propias hipótesis. Con lo cual, mediante el modelo público, también pudimos preparar a una vanguardia de científicos e ingenieros en estas tecnologías, ¿no? La segunda cosa es que nunca aspirábamos a que este modelo fuera una alternativa a los modelos comerciales. Pero para muchas cosas no es necesario tener el último modelo premium. No, saber que tenemos un modelo que podemos nosotros controlar los datos con los que ha sido entrenado, poder tenerlo en espacios seguros, no subir una información a la nube y que una inteligencia artificial de Microsoft nos la devuelva, aunque nos diga y nos perjure y firmemos que hay todo tipo de confidencialidad. Pues es también un valor. Y para la aplicación en casos de uso en la administración. Se está utilizando, hicimos una llamada a todos los ministerios para que nos dijeran 2 problemas que tenían en el ministerio que creyesen que podían ser resueltos con inteligencia artificial. Pongo 2 ejemplos. Seguridad Social tenía miles y miles de consultas y necesitaban un modelo para automatizar algunas de las respuestas. Y Ciencia, por ejemplo, quería introducir inteligencia artificial en la evaluación de proyectos, no para suplir a los humanos, pero sí como una primera criba, ¿no? Entonces, para ese tipo de aplicaciones no necesitamos el último modelo porque, digamos, lo que ganaríamos sería pues, que en vez de la respuesta tenerla en 3 segundos lo tuviéramos en 1, pero no es tampoco significativo. Y la apuesta ha salido bastante bien porque ahora ya después de que he salido yo se ha creado toda una comunidad de software libre, o sea, una comunidad abierta, de código abierto, basado en estas infraestructuras, sigue creciendo y es una alternativa a los productos comerciales para el sector productivo. O sea que, bueno, en un momento determinado, unas cuantas personas estamos allí, decidimos eso y no es de lo que estoy más descontento de aquello en lo que he estado implicado. No, me gusta mucho esto que dices de no aspirar necesariamente a ser una alternativa al modelo comercial o de ganarle al modelo comercial, ¿no? Sino justamente el valor en sí mismo de que el usuario tenga una alternativa en caso de que, digamos, hoy hablábamos de soberanía, ¿no? La importancia de tener alternativas. Recordaba ahora, hace poco se lanzó el modelo latinoamericano de ChatGPT, ¿no? Se llama la TAM-GPT, y la verdad que es súper interesante. Justamente ellos los que los impulsaron decían, nosotros sabemos que no vamos a hacer una alternativa tan potente a ChatGPT o a Claude o a otros de estos productos, sino simplemente lo que queremos es mostrar que se puede tener justamente un modelo alternativo fundado en otras premisas de base, entre las cuales justamente está el código abierto, ¿no?
Y hay algunas otras cualidades también interesantes. Por ejemplo, el porcentaje de español, con todas sus variantes, digamos, iberoamericanas, en un modelo como ChatGPT no llega al 1%. Esto tiene sentido. Tiene sentido porque cuando tú hablas con un modelo de lenguaje, a priori tú quieres que te pueda responder de todo. Y la mayor parte del conocimiento digitalizado está en inglés. Eso por un lado. Y por otro lado, porque hay unas técnicas de transferencia de aprendizaje ya muy evolucionadas que hace que si lo has aprendido en inglés te lo pueda traducir con bastante buena calidad a otro idioma, ¿no? Nosotros cambiamos los porcentajes. O sea, hicimos un modelo mucho más romance. O sea, creo que llegamos hasta el 40% si sumábamos portugués, francés, rumano, lenguas cooficiales. Eso le daba digamos, un uso del español un poco más elaborado. Eso por un lado. Pero por otro lado, estos modelos, cuando se entrenan, lo que tienes a continuación es una máquina con la que te relacionas en lenguaje natural, pero que habla de todo, pero de nada concreto. Lo interesante es que con ese modelo que ya sabe entender el lenguaje al que te diriges, un lenguaje natural, tú lo sobreentrenes sobre algo concreto, ¿no? Entonces, es decir, el modelo sobreentrenado es el interesante, porque es el que te sirve para sentencias jurídicas, para análisis clínicos, etc. Con la calidad de interacción lingüística que tiene un modelo público es suficiente, y que tú lo puedas sobreentrenar en entornos seguros de material que no quieres que salga de tus propias unidades es un valor mayor que lo que perderías, digamos, en calidad lingüística de la interacción, ¿no? Así que bueno, tiene todas estas derivadas que le dan más valor aunque a priori parezca que es como una especie de sueño romántico hacer algo público que pueda ser una alternativa a lo privado, pero si miras aspectos concretos sí que lo es. Ah, sí. Abrimos debate y dudas, preguntas. Bueno, voy a invitar entonces yo a hacer quiero testear algo, porque el otro día, quiero testear una cosa. Ayer estaba en un panel con un director del Banco Mundial, ¿no? Y estábamos hablando de la inteligencia artificial y él tenía una visión súper, digamos, no sé si optimista, pero digamos muy positiva de todo lo que están haciendo gracias a la inteligencia artificial en los programas del Banco Mundial. Y él me decía que había un desfasaje generacional en torno a la perspectiva de la inteligencia artificial. Decía que la gente mayor es muy negativa con el desarrollo de la inteligencia artificial y la gente más joven tiene una visión mucho más optimista. Y a mí, bueno, no estaba tan segura, así que como veo que hay un porcentaje muy alto de gente muy joven, quiero preguntarles cómo se sienten ustedes respecto a la inteligencia artificial. Entonces, que levante la mano quien se siente muy optimista respecto de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad. Pues no tengan vergüenza, no los vamos a juzgar, ¿eh? ¿Quién se siente pesimista respecto al avance de la... ¿Y todo el resto? ¿No sabe o no contesta? Voy a preguntar una vez más. ¿Quién se siente optimista respecto del avance de la inteligencia artificial y el impacto en la sociedad? ¿Y quién se siente pesimista? Bueno, ¿qué parece? Bueno, y ahora, de los que levantaron la mano primero que se siente optimista, ¿quién quiere compartir por qué? Bien. Sí. Que yo creo que es porque va a permitir a la humanidad llegar a unos límites que antes soñaba. Y el pesimismo de las antiguas generaciones, yo creo que es más bien algo que lleva pasando generación en generación, de cierto rechazo, ya no solo rechazo a lo nuevo por parte de las antiguas generaciones, sino de ese afán revolucionario que caracteriza a los jóvenes,
de siempre querer cambiar lo ya establecido, sea malo, bueno, y la inteligencia artificial yo creo que puede ser el arma de una revolución, por así decirlo, una revolución social. Bueno, revolución a muchos niveles, social, tecnológica y prácticamente a todos los niveles. Es que se ha acoplado a todos los ámbitos de la vida. ¿Y ves te preocupa de alguna manera alguno de los aspectos que hemos estado conversando esta mañana? ¿Te parece que estamos exagerando de alguna manera? Pregunto, ¿eh? No, yo lo que hoy lo he visto bien, por lo menos. Bien. ¿Y alguno de los que se siente pesimista quiere compartir por qué? Bueno, pues yo pienso que, bueno, lo veo como algo pesimista. Yo comparto la opinión que dan muchos de mis profesores sobre que, por lo menos yo, siento que he perdido parte de mi espíritu crítico, estoy intentándolo recuperar, estoy como en un proceso de desintoxicación de ChatGPT, Grok, Gemini, porque sí es cierto que cuando me he puesto durante mi periodo en la universidad a realizar trabajos o comentarios de texto por mí mismo, me he dado cuenta de que no sé. Pues básicamente no, pero no porque no lo intento, no, es porque como he vivido toda mi vida, durante los últimos años con ChatGPT y me he acostumbrado a que me dé una respuesta sencilla, pienso que va a ser, en plan, nos hace a los jóvenes como pensar que sabemos sobre algo, pero realmente lo que sabemos son cosas inútiles, porque es que ChatGPT se equivoca y muchísimo se equivoca, porque es que una persona que lo usa mucho a diario se da cuenta, cuando contrasta con información real con información de ChatGPT, dice, vale, está mal. Y por eso pienso que nos va a llevar a algo negativo en el futuro, la verdad. No pienso que nos lleve a algo bueno en el futuro. Bueno, que igual no hay que ser ni optimista ni pesimista, se puede ser ambas, ¿no? Se puede ser optimista respecto a algunos aspectos de la inteligencia artificial y pesimista respecto a otros, ¿no? Hay una chica allá atrás que quiere hacer un comentario. Hola, bueno, primero encantada con las ponencias que han dado. Debo reconocer que he caído en la tentación de muchas veces estar viendo el teléfono, pero es imposible no desarrollar como los dos sentidos. Voy scrolleando, pero al mismo tiempo he prestado mucha atención. Y referente al lado optimista, no voy a negar que sí uso la inteligencia artificial para ordenar ideas o crear estructuras también de, por ejemplo, trabajos, pero trato de no caer en la tentación de que ella piense por mí o analice por mí. Pero es muy fácil. Hoy en día queremos todo rápido, automatizado. Yo no soy muy viejita que digamos, pero recuerdo, soy de Venezuela, por cierto, cuando a mí me mandaban a hacer un trabajo, mis profesores anotaban el nombre del libro y el autor, y sí o sí tienen que comprar este libro, porque para poder hacer este esquema y el trabajo tienen que partir de esta referencia bibliográfica. Yo esperaba que mi mamá cobrara a final de mes para que fuera a la única librería que había en mi pueblo, adquiría el libro y así podía tener acceso a lo que preguntaban mis profesores, ¿no? Entonces, qué loco que hoy en día ya tenemos absolutamente todo y los muchachos tienen sus propios teléfonos, hablando de adolescentes, y ellos en un momentito hacen los trabajos. En cambio, los de la vieja escuela sabemos que es ir a la biblioteca o esperar comprar un libro para acceder a la información. Por un lado, nos ha ayudado a que la información sea más fácil tenerla, pero, a ver, es un arma de doble filo, porque cuando tú tienes algo tan accesible, lo subestimas muchas veces o no lo usas a tu favor. Y desde el punto de vista pesimista, en Venezuela la IA se ha estado usando mucho sin conciencia. Entonces quería más que todo dar como ese enfoque de ético, ¿no? En la Universidad Central de Venezuela supe de un caso de una amiga cercana que ella se dedica a la política universitaria y agarraron imágenes, la transformaron, le colocaron su cara y era su cuerpo, hicieron XXX, pues. Y eso fue una campaña que todo el mundo quedaba loco y se lo hicieron 2 veces.
y ya ella se acostumbró, ni modo, o sea, no le da pena porque no es ella la que está ahí, no son sus fotos. Entonces, ¿hasta qué punto podemos usar la inteligencia artificial, uno, para nuestro crecimiento o para el irrespeto de los demás? Y en todo caso, nuestro decrecimiento. Bueno, quería primero, como has hablado de lo de los libros, la biblioteca, un recuerdo me ha venido a la cabeza de cuando yo estudiaba. Yo estudié físicas, recuerdo que le pregunté a mi profesor de mecánica cuántica, ¿me puede recomendar un libro? Y me dijo, sí, claro, el mejor libro para entenderlo, Heisenberg, 1920, en alemán. Bueno, prefiero tener algo de ayuda, quiero decir que en ese extremo tampoco. No, yo creo que la reflexión que has hecho es más sobre política académica, política educativa. Si las universidades, los centros de conocimiento, los centros de transferencia de conocimiento no son capaces de formar en algo que no puede hacer la máquina, pues entonces digamos que son las instituciones académicas las que están en crisis, ¿no? Son las que tendrán que pensar qué es lo que las hace distintivas y singulares para que sigan siendo útiles a la sociedad. Yo, de todas maneras, quería daros un puntero sobre algo que puede ser positivo para vuestra generación. Ya hay estudios que dicen que un junior que sale al mercado laboral con una inteligencia artificial se pone en el primer mes, 2 primeros meses de trabajo, cuando entra en una empresa, al nivel del senior en el 80% de las tareas que el senior hace. Es verdad que hay un porcentaje que no te lo da la inteligencia artificial, que tiene que ver con la gestión de la incertidumbre y con la experiencia que tienes. Pero si eso es así, como os digo, podéis ir a pedirle a vuestro jefe un aumento de sueldo, porque en realidad el 80% de vuestra actividad es homologable a la del senior, ¿no? Ahí tenemos un posible conflicto intergeneracional, pero también tenéis un elemento de reivindicación perfectamente objetivo, ¿no? Solamente un último comentario, porque sí que ya estamos casi en tiempo de cierre, pero la importancia, por último, respecto al último punto que traías, ¿no? La importancia de justamente la regulación de estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Digamos, muchas veces no decimos la regulación, qué cosa tan aburrida, qué término tan aburrido, que esté el Estado presente en qué productos se pueden sacar al mercado, qué productos no se pueden sacar al mercado. Bueno, justamente ahí hay un ejemplo concreto de por qué necesitamos legislar estos sistemas, ¿no? Y respecto al tema de la información, justamente este doble juego, ¿no? Por un lado, tenemos más acceso a información o recursos de los cuales quizás antes estaban más limitados, pero al mismo tiempo, ¿de qué manera tenemos más acceso a qué recursos, ¿no? Porque si es a través de ChatGPT, por ejemplo, u otros modelos de lenguaje largos, bueno, son modelos que se han alimentado en gran medida gracias al trabajo de muchas otras personas y el trabajo de estas personas que no está siendo remunerado hoy en día, ¿no? Entonces esta doble vara, ¿no? Esta doble perspectiva respecto, por un lado, a un mayor acceso a determinados recursos, pero al mismo tiempo cómo se va acaparando también el trabajo de otras personas en unas pocas manos, que también a su vez están haciendo dinero y sacando, bueno, digamos, sí, me sale la palabra en inglés, de estos sistemas. Así que bueno, no sé si hay algún comentario más. Bueno. A ver, o sea, una respuesta, vamos, a una pregunta rápida a lo que usted ha dicho. O sea, amigos míos que están ahora ya en el mercado laboral y tal, precisamente la IA en todo el tema de auditoría, consultoría y tema de marketing y tal, principalmente en las Big Four, ya se están sustituyendo muchos perfiles de junior y de becario precisamente por la implantación de la inteligencia artificial. Yo por eso no creo que sea mal, o sea, no soy muy optimista ni muy negativo respecto a la inteligencia artificial porque depende a quién le pregunte. O sea, igual desde mi opinión, igual a los libres ejercientes le resulte mucho más fácil y mucho más rápido hacer lo que hacían antes
quizá, por ejemplo, redactar una demanda con una plantilla es mucho más fácil y más rápido con la inteligencia artificial que tenés que ponerte a escribirla tú. Pero, sin embargo, yo creo que hay otros sectores, como dicen algunos economistas así más liberales y tal, como Juan Ramón Rayo, por ejemplo, vaticinan un futuro para cierta industria poco negativo a nivel laboral. Luego, vamos, yo comparto que al final puede ser positivo en ciertos campos y negativo en otros. O sea, no estoy en ninguno de los dos extremos. No sé qué opina usted de eso. No sé si se me ha entendido la pregunta. Bueno, cada vez que irrumpe una nueva tecnología, una nueva técnica, hay transformaciones. Es decir, cuando llega la escritura, los juglares desaparecen. Los juglares tienen una memoria increíble, que ya no tenemos nadie. ¿La desaparición de los juglares ha sido trascendental? No lo sé. Si hay tecnología, si esta tecnología elimina algunas actividades, es porque la formación que tenemos y que ofrecemos ya no tiene valor. Yo no digo que la inteligencia artificial en realidad es un refrito de miles de cosas y te hace una especie de aproximación estándar. Pero si uno es eso, si uno es, no sé, un opinador sin criterio, si uno es un tertuliano, pues que la inteligencia artificial se lo lleve por delante, a mí no me parece mal. Porque no hay nada original, no hay nada más que repetir lugares comunes. Entonces, si la inteligencia artificial elimina empleos que suponen eso, bueno, pues en el pasado ha sucedido miles de veces, ¿no? Y otra consideración que quería hacer es sobre, has comentado, espera que se me ha ido, si quieres, Lucía, échame una mano y retomo. No, si querías contestar. No, a ver, simplemente que yo en realidad lo que quería, porque me gustaba esto que decías, depende, no soy ni optimista ni pesimista, depende de a quién le preguntes, depende de qué es lo que estés mirando. Justamente cuando yo preguntaba, estaba haciendo este pequeño test generacional, en realidad creo que el enfoque de la mayoría de los ponentes en estas dos jornadas, digamos, es un enfoque, digamos, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Digamos, yo no estaba invitando a una dicotomía rígida, sino más bien dependiendo obviamente estamos en un congreso sobre autoritarismo digital, entonces seguramente el tono de las ponencias y de los debates tiene un cierto tono un poco más pesimista y estamos alertando o estamos invitando al pensamiento crítico sobre estas tecnologías, ¿no? Pero desde ya que digamos, no es ni lo uno ni lo otro, digamos, depende qué es lo que se haga y qué actitud y de qué manera encaucemos estas tecnologías como sociedad, ¿no? Manuel. Sí. No sé si te ha vuelto a ir. Sí, creo que se ha vuelto a ir, pero no. Sí. Quería decir algo sobre no es tanto, la reflexión que quería decir era la siguiente, no es tanto que llegue una tecnología, que el tractor también eliminó trabajo, las grúas, miles de tecnologías han ido eliminando y la gente ha realizado otras tareas. No es que o sea, lo que yo creo que es crítico, y lo comentábamos un poco en la comida, es que quizás lo que no va a dar tiempo es para el reciclaje. O sea, no vamos a poder reciclar taxistas cuando lleguen los coches autónomos en ingenieros robóticos. O sea, el reciclaje no va a ser bidireccional de una manera, pero además es que tampoco está claro, como en otras tecnologías, por ejemplo, la máquina de vapor, hasta que se introduce la máquina de vapor en todo el sector industrial pasa tiempo, pero después eso genera otra serie de trabajos. No está muy claro qué tipo de trabajos alternativos se van a generar o si vamos a tener tiempo para generarlos. Con lo cual, el drama no es que una persona que antes hacía una tarea ahora la haga una máquina, sino qué va a pasar con esa persona. Ese sería lo más preocupante para mí.